Me imagino que muchos saben que es un escándalo, es algo grande, ruidoso, a veces es quizás algo que pasó con alguien vergonzoso, ¿verdad? O popular, pero la clase de escándalo que yo le nombro es algo que no se puede entender, que va más allá de nuestro entendimiento. No podemos comprenderlo, nos escandalizamos porque es genuino, es puro, o sea, no es lo que nosotros esperábamos que Dios nos diera. Así que lo que dice de escándalo, dice la definición, es gran asombro o indignación de un hecho o causa, especialmente por considerar lo contrario a las convenciones sociales, o sea que no va de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Y vamos a conocer un poco de dos hombres a los cuales el escandaloso perdón de Dios cambió sus vidas y las nuestras, y ahí vamos a ver por qué, cómo se relaciona con nosotros hoy en día. Les voy a hablar acerca de Pedro. Jesús andaba cerca del mar de Galilea. Él, como ustedes saben, cuando él empezó su ministerio, él se bautizó, y bautizado él fue al desierto, porque ahí fue cuando fue tentado por el enemigo, y él ayunó por 40 días, 40 noches, y ya de allí fue cuando él empezó su ministerio. Entonces andaba por Galilea, el mar de Galilea, y vio a Simón, llamado Pedro. Entonces Andrés, su hermano, le dijo: encontramos al Mesías, ven. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que en arameo y griego quiere decir piedra. ¿Qué quiere decir Pedro? Pedro quiere decir piedra. Juan 1:42. Y le dijo: ven en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dejando las redes, lo siguieron inmediatamente. ¿Qué harían ustedes si viniera alguien y le dijera: yo soy Jesucristo, deja lo que estás haciendo, tu trabajo, y sígueme? ¿Qué harían ustedes? ¿Se han puesto a pensar algo así? Yo no me creo. Sí, o sea, porque aunque en aquel tiempo ellos podían ver en Jesucristo algo diferente, y esa era su manera de vivir. O sea, a veces me toca mucho a mí la fe de ellos, la fe de Abraham también, cuando le dijo, ¿verdad?, que se saliera de su parentela y que se fuera, y ni siquiera le dijo a dónde, y él agarró todas sus cosas y le obedeció al Señor. Y yo creo que quizás cuando nosotros, no creo quizás, cuando nosotros creemos de esa manera a Jesucristo, vamos a ver cosas aún más grandes por cómo está nuestra fe y nuestra disposición a hacerle, a oírle a Él. Así que la voz del amor de Jesús fue lo que hizo que ellos le siguieran. Porque cuando uno conoce el verdadero amor de Dios, entonces uno puede escuchar su voz. Mientras no conocemos al Señor, escuchamos tantas cosas, pero cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, le aceptamos y estamos en meditación con Él, escudriñando la palabra, lo estamos conociendo, que después uno puede oír bien auditivamente su voz. A veces la puede uno oír auditiva, o a veces el corazón mismo le dirige a uno a hacer las cosas. Ahora bien, ¿cuál fue la caída de Pedro? Jesús veía lo que venía. No se podía cambiar, pero Jesús oraba por ellos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Imagínense, zarandeado es una más movidita. Cuando uno zarandea el trigo, le hace fuerte para que se caiga, le da la semilla. Así que así lo iba a zarandear el enemigo. Pero dice, 32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que él fue específico para con él. Y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. ¿A qué se trataba eso de una vez vuelto? Quiere decir que él iba a ser restaurado. Ya media vez que él estuviera restaurado, entonces dice, confirma a tus hermanos, o sea, ayúdales, ¿verdad? Que estén firmes en la fe como tú vas a estar firme en la fe. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas 22, del 31 al 34. Jesús sabía que cuando viniera a llevárselo, los discípulos iban a huir, porque ellos querían salvar su vida. Eran humanos como nosotros, tenían miedo, venía todo un ejército. Y en aquel entonces, imagino como ahorita, pero en aquel entonces, ellos se llevaban a las personas por espada, o sea, no les importaba. Y también él estaría solo, y sin embargo Jesús no los critica ni los condena. Él no dijo, a pesar de que ya tenían varios años con él, caminaban con él, iban a otros lugares, comían, platicaban, pasaban tiempo juntos. Pero él no dijo, ay, estos discípulos inútiles, malagradecidos. No, él los ama, porque en el 32 dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y le dice lo que va a pasar después. Ahí vemos el amor del Señor para Pedro. Pero también vemos que la lealtad va a flaquear. La falla de Pedro era demasiada confianza en sí mismo. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando muchas veces uno dice, eso no lo voy a hacer. No, eso nunca lo voy a hacer. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces lo mismo que confesamos es lo que terminamos haciendo. Esa confianza de Pedro fue lo que le hizo a él negar al Señor. Porque él decía, no, yo voy a poder. Yo lo amo. Y sí lo amaba. Pero él no estaba poniendo la confianza donde debería, en Jesucristo. Así que él lo amaba, pero confiaba en su propio esfuerzo. Cuando más seguros estamos de nosotros mismos, no vemos lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos seguros. Entonces, si estamos seguros, estamos nosotros confiando y viéndonos a nosotros, que no vemos lo que está alrededor de nosotros. Por eso es bueno tener seguridad, sí, pero a la misma vez, Señor, ayúdame. Yo digo esto, pero tú ayúdame a no flaquear en el momento de la prueba. Así que Jesús sabía que no era tan fuerte como él pensaba, y la única manera de nosotros salir adelante es reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Y esto fue uno del fallo de Pedro. Ahora aquí, cuando Jesús fue apresado, solamente se menciona a Pedro y otro discípulo que seguían a Jesús. Este otro se cree que conocía al sumo sacerdote, porque entró con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote. O sea, ellos no estaban afuera, sino que dice que ellos estaban adentro de la casa del sumo sacerdote. Así que se cree que quizás haya sido, no dice cuál discípulo fue, pero se cree que quizás haya sido Juan, porque el padre de Juan, Zebedeo, él era propietario de redes para pescar. Entonces, por eso dice, se especula que quizás sea Juan. No dice, así que solamente de los 12, solo habían 2. Y ellos seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan 18, 15, 16. Como les dije, se especula que haya sido el padre el que conocía al sumo sacerdote, porque tenía era propietario de las redes, porque Juan no tenía nada que ver con el sumo sacerdote. Pero me imagino que cuando le llevaba las redes o hacían algo, Juan acompañaba a su papá, y por eso es que
El sumo sacerdote lo conocía y por eso estaban ahí adentro. Ahora, los judíos dividían la noche en 4 guardias. La primera era de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12 de medianoche, la tercera de 12 a 3 de la madrugada y la cuarta de 3 a 6 de la madrugada a mañana. Entonces se cree que cuando Pedro negó al Señor puede que haya sido entre la tercera y la cuarta guardia, cuando deja la tercera y empieza la cuarta, o a las 3 de la mañana, más o menos, que se le llamaba el canto del gallo. A esa hora se cambiaba la guardia romana. La señal del cambio era un toque de trompeta. La palabra latina que nombra ese toque es gallicinium, que significa canto del gallo. Probablemente a esa hora fue la tercera negación de Pedro, cuando ellos tocaron esta trompeta. ¿Por qué se dice eso? Porque la razón es que la casa del sumo sacerdote estaba en el centro de Jerusalén. Entonces, donde él vivía no se permitían las aves de corral, ¿verdad? Cualquier ave no se permitía, porque eran prohibidas, porque manchaban las cosas sagradas. Ustedes saben, los animalitos ahí andan haciendo por todos lados. Ellos no saben qué es sagrado. Entonces, por eso se cree que fue la trompeta que tocaron, que fue lo que fue el canto del gallo. Sea lo que haya sido, lo negó cuando eso pasó. Y a mí me gusta el relato de Lucas a la negación de Pedro. Lucas era doctor y dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Este es en Lucas 22, 54 al 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Primera. Un poco después, viéndole a otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, porque iban sacándolo el Señor para llevarlo con el César. Entonces, vuelto el Señor, él lo volvió a ver. Imagínense. Y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo me imagino cómo se debe haber sentido él al ver los ojos del Señor. No sé si recuerdan la canción donde dice: ahora puedo ver sus ojos de amor. Así lo vio Jesús a Pedro. Él sabía lo que iba a pasar y sabía cómo se iba a sentir Pedro. Y sin embargo, él no le hizo una mirada, ¿verdad?, como fea, como a veces cuando nuestros hijos hacen algo, ¿verdad?, y no nos parece que estamos en casa ajena, hacemos una cara. Y ellos ya saben, cuando llegue a la casa, así era el papá. Pero no, él lo vio con ojos de amor. Pero a pesar de eso, yo creo que eso aún hizo que Pedro se sintiera más culpable. Y dice que lloró amargamente. Mateo 26, 74 dice acerca de la tercera negación, dice: entonces, porque cada evangelio lo describe de diferente manera. Me gustó de Lucas, pero también Mateo, imagínense lo que dice, 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. O sea que estaba diciendo maledicencias, a jurar, que él sabía que bajo la ley no podíamos jurar. Y sin embargo él lo hizo. Ahora, cuando lloró amargamente, ahí yo me puedo identificar con Pedro, porque él lo negó,
Y yo, porque lo acepté. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, me invitaron a la iglesia, ya el Señor ya venía tratando conmigo. No era que yo lo andaba buscando a Él era el que me estaba buscando a mí. Entonces llegué, se predicaron la palabra, y el Señor tocó tanto mi corazón. Yo fui enfrente, acepté al Señor, y ahí me quedé. Yo creo que más de una hora. A mí no me importó quién estaba a mi lado, a la izquierda, a la derecha, atrás. Es más, ni me importó la persona que me llevó. Que quién sabe si ahí me hubiera dejado, porque más de una hora, imagínense. Y ahí yo lloré, desahogué. Yo saqué todo lo que sentía en mi corazón, porque sentía una convicción de cómo había sido yo con el Señor, mi indiferencia, el pecado. Y yo decía, no podía entender cómo un hombre sin pecado había ido a la cruz y murió por mis pecados para que yo tuviera salvación y vida eterna. Era algo que mi mente no hallaba yo lógica. Por eso digo, el escandaloso perdón de Dios no lo entendemos. Y a veces cuando sentimos que ya lo entendemos, completamente volvemos a lo mismo. Pasa algo, por ejemplo, esto que yo estuve estudiando, me movió tantas cosas y le dije, la verdad, Señor, como que por poquito, al menos yo, por poquito voy aprendiendo un poquito del gran amor del Señor y el perdón. Y cuando creo que ya lo he entendido, no lo entiendo nada, otra vez. Pero gracias al Señor porque estamos aquí, porque nos ha perdonado y nos va, no solamente los pecados que hemos cometido ahorita, los que vamos a cometer, pero tampoco por eso quiere decir, ¿verdad?, vamos a pecar, no. Simplemente que ya Dios pagó. No tenemos que hacer nada. Y yo vengo de un trasfondo católico donde tenía uno que hacer algo para agarrar el perdón del Señor. Para mí esto fue tan difícil que, sin mentirle, yo creo que quizás de mis 35 más o menos años de estar en el Señor, o 30, quizás 25 años ha sido de lucha. Porque yo decía, no puede, es que, ¿cómo que nada más pido perdón, me arrepiento y Él me perdona? O sea, es algo que, pero a la misma vez yo pido ayuda, hablo con personas y me dicen, no tienes que hacer nada, acéptalo, acepta la gracia del Señor, no te condenes, no te sientas mal, porque eso es lo que el enemigo hace. Cuando uno pide perdón, ¿verdad?, y pide perdón de corazón, viene el enemigo, ay, no, tan hipócrita, no sé, ¿tú crees que te van a perdonar? No, hombre, olvídate. Espérate que la veas el domingo, espérate que la veas el miércoles. Y a veces pasa que quizás a mí me ha pasado, que a veces vengo tan preocupada y tengo mi ceño como mi papá, y a veces me preguntan, ¿está enojada, hermano? Digo, no, y ni siquiera me he dado cuenta que ya estoy así, ¿verdad? Entonces uno ya eso ya le pone, no, ella me está haciendo así porque algo de lo que yo le dije, o algo que hizo, o algo que yo hice. Y hermanos, ayúdenos a que nos unamos más. Tenemos que estar unidos. Una de las cosas que Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis hijos, en que se amen unos a otros. Que si uno está abajo, hay que levantarlo, ayudarlo a que se levante, porque este camino no solamente es de uno, es de muchos. Entonces todos tenemos que ir ayudándonos, empujándonos para el día final. Y la negación negativa, se ve la negación de Pedro como negativa, pero sin embargo Pedro tuvo coraje, porque quedarse en la casa del sumo sacerdote, ese era como estar en la cueva de los leones. Y sin embargo, a la primera negación, él hubiera podido, mejor me voy, y sin embargo, no, se quedó. La segunda, se fue más para allá, se quedó. O sea que, a pesar de que lo negó, pero sí tenía él esa fuerza, pero a la misma vez esa fuerza que él creía en él mismo.
no en el Señor, no confiaba en el Señor. Y también él llamaba la atención, porque por su manera de vestirse, por su manera de hablar, porque dicen que los galileos tenían un acento distintivo, quizás así como hablan los españoles con la Z, ¿verdad? O los ingleses, no lo pueden cambiar. A veces los australianos pueden cambiarlo un poquito, pero ingleses y los de España no lo pueden cambiar. Y aún dice que los galileos tenían un acento tan distintivo que ni les permitían orar, porque yo no sé en qué manera hablaban, que para ellos era como eso muy vulgar, hasta cierto punto. Entonces, aquí se puede ver de que en la primera negación habían dos sentimientos en Pedro. Estaba que él estaba luchando, ¿verdad? Con eso de que, oh, ya me descubrieron, ¿qué van a decir? Pero a la misma vez estaba el amor hacia el Señor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros podemos estar en esa lucha. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa lucha? No necesariamente quizás puede ser negar al Señor, pero puede ser, por ejemplo, dar el diezmo. Quiero dar el diezmo, pero tengo que pagar y esto y aquello, y compré aquello que ni necesitaba. Porque hay muchas veces compramos cosas, lo que necesita, lo que quiero, ¿qué es? Entonces, por comprar cosas que a veces no tenemos que comprarlas, entonces decimos, no, hoy no voy a dar el diezmo, mejor la próxima semana o el próximo mes. Ahí me cabe hacer un comentario. El mes pasado, no es tan pasado, ¿verdad? Pero tuve un mes bastante difícil. Tuve el pago de las placas del carro, que no son nada baratas del carro comercial, una reparación que tenía que hacerle porque las años cantidad de millas. Me salí del presupuesto y al final del mes tuve muchos gastos. Mis entradas no fueron tan favorables como yo las hubiese querido, y aparte que era el diezmo, como ustedes, es una lucha, porque no es tanto lo que necesitas y lo que compré de más, pero sino los gastos que hice este mes, sí, menos el balance que no generé. Pero yo dije, no, el Señor ya me dio para comer y para pagar mis gastos extra que tuve este mes. sí. Yo tengo que, no es porque ya me dio, sino es lo que me pide, y entonces yo lo di. Y he visto, lo di así con esa sensación, o sea, es porque tengo que ver, así como merezco el semáforo rojo, no me meto en problemas, sí, pues me pago. Entonces, ¿para qué te metes en problemas? Pues mi diezmo, y ahí las cosas este mes, estos poquitos días, lo han pintado un poquito mejor. Y esos son los momentos, hermano, donde nosotros tenemos que ejercer el dominio propio. Porque dice la Biblia de que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en ese momento es el más crucial, porque uno dice, ay, hoy o mejor lo doy después. Pero qué bueno que usted decidió darlo, porque el Señor está viendo dónde está nuestro nivel de fe, ¿verdad? En unos puede ser, a veces yo estoy tan cansada y mi devocional, dije, ay, voy a descansar un ratito y lo leo mañana. Y después digo, ay, no, pero mañana me van a tomar 2 días porque son largos. O sea, es una lucha y como les digo, puede ser devocional, puede ser el diezmo, puede ser otras cosas, aún quizás más fuertes o más pequeñas, lo que sea, pero siempre hay esa lucha en nosotros. Pero tenemos que nosotros decirle al Señor, Señor, te necesito, ahorita te necesito. Y al respecto, a mí me cuesta trabajo, yo hago mis cuentas a fin de mes y digo, me toca tanto, pero me cuesta trabajo dar el cheque, a veces paso hasta, el siguiente domingo, pero como me había ido así complicado y cerré el mes porque estaba yo tras los números día a día, y cerré el mes, dije, no, ¿qué te haces tonto? Das tu cheque y pum, y como acá está la subtesorera, le dije a la hermana Gloria, mira, aquí está el cheque porque si no me voy a hacer más tonto que de costumbre. Y a veces es difícil también, en esa situación, hermano, es difícil porque usted es el cabeza del hogar, usted tiene que proveer. Entonces, esa es otra de la carga que ustedes tienen, que
Señor, tengo que proveer la comida y esto. Si Él proveyó para mis gastos extra que tuve al mes, va a proveer para los demás. Sí, y eso es algo que el Señor nos dice que lo probemos en Malaquías. Él no dice en otra cosa más que probarme en esto, dice. Y si no abriré, dice, la ventana del cielo y vendrá bendiciones hasta que sobreabunde. Hermano, yo lo he visto. Yo antes hacía mis cuentas, como usted dice. Yo fui madre soltera, sola, y hacía mis cuentas. Y ya dejé de hacerlas, porque me hacían falta como $200, 200, $300. Pero yo daba mi diezmo, nunca me hacía falta. Y yo dije, no, yo mejor no hago cuentas, porque más me voy a preocupar. Yo nada más mejor, cuando agarre mi cheque, doy mi diezmo y ya. Y hermano, sola, con 3 hijos, claro que el papá daba la manutención, pero de todos modos, yo pagaba todo, mi casa, el carro, la seguranza, el seguro, y aún a veces hasta podía ayudar a otra gente. Y digo, Señor, gracias. Y el Salmo nos dice que no ha visto ningún hijo de Dios mendigar pan. Y a veces hasta uno presta o da. A veces no doy prestado porque digo, no, que ya no me van a pagar y después esa amistad se va a romper. Entonces mejor digo, una cantidad menos, pero ¿sabes qué? Aquí está. No me tiene que pagar. Y así se ahorra uno problemas, ¿verdad? Entonces, regresando a Pedro, estaban esos 2 sentimientos. Y el querer escapar por ser descubierto, ¿verdad? El yo, porque muchas veces también estamos luchando con nuestra carne, el yo. Y sin embargo, Jesús sabe al hombre y la mujer cómo es verdaderamente. Él nos ve bien adentro de nuestro corazón. A veces, como dice un canto, ¿verdad? No podemos engañar al Señor. Él nos ve tal y como somos. Y sin embargo nos ama. Él no nos critica, nos ama y nos perdona. Él tiene compasión de nosotros. Nos ama no por lo que somos, sino por lo que Él ve que podemos llegar a ser. Y eso hay que pedir al Señor. Señor, ayúdame a poder llegar a ser por lo que tú me creaste. Ahorita que estamos estudiando el libro de Romanos y también estudiando parte del capítulo, me di cuenta de algo que digo, Señor, ¿será que no estoy haciendo lo que tú me creaste para que yo hiciera? Porque ahí estaba diciendo, muchas veces uno puede estar muy creyendo que sí está haciendo lo que el Señor quiere. Seguro. Pero cuando viene algo y uno como que los ojos, hay algo y se abre y dice uno, Señor, ¿será que yo estoy equivocada y no estoy haciendo en sí lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Ayúdame, enséñame. Entonces, la restauración de Pedro fue por el gran amor de Dios. Él no quería dejar a Pedro con esa gran culpa. Y ya después, cuando Jesucristo ya fue crucificado, Él se le aparecía, ¿verdad? A veces a sus discípulos antes de ascender. Él se aparecía en diferentes lugares. Entonces acababan de estar pescando y en la tercera vez que Jesús se le manifestaba, fue la tercera vez. Entonces cuando hubieron comido, dice Juan 21, 15 al 17, Jesús dijo a Simón Pedro, y cuando ellos estaban pescando, alcanzaron a ver a Jesús, y le dijo, ¿tienen algo? ¿Pescaron algo? Y dice, no dice nada. Luego, tienen la red al otro lado. Y cuando él dijo eso, dijeron, es Jesucristo, es Jesús, Pedro es Jesús. Y él se tiró de la barca y se fue con el Señor. A pesar que sabían que era Jesús, nadie quería decirle, ¿quién eres? Sí sabían, pero no querían preguntarle. Estaba eso de que suena como el Señor, pero ¿será el Señor? Entonces dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Allí cuando le dice hijo de Jonás, quiere decir que le está diciendo, tú tienes una identidad, tú perteneces a alguien. Y ese alguien pertenece a ti, ¿verdad? Como su padre. Simón dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y cuando él se refiere, me amas más que estos, no se está refiriendo a los apóstoles, al resto,
porque dijo esto es como para cosas, ¿verdad? Entonces él se estaba refiriendo al pez, al pescado. O entonces, me imagino que Jesús, como queriéndole decir, Pedro, ahora que ya me crucificaron, voy a ascender al cielo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a regresar a la pesca como antes? ¿O van a ser pescadores de hombres como yo les dije? Entonces le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que quería hacer esto el Señor con Pedro? Él quería restaurarlo. Él quería que Pedro estuviera seguro que él ya lo había perdonado, que lo que le pasó lo dejara atrás, que se enfocara en lo que venía. Así que, por ejemplo, imagínense ustedes que el Señor le diga, Israel, ¿me amas? Y el Señor le diga, búscame. Gloria, ¿me amas? Habla de mí, comparte la palabra. Evelyn, ¿me amas? Rescata las almas perdidas. Paola, ¿me amas? Mantén la unidad entre los hermanos. Wilmer, ¿me amas? Búscame de día, de noche. O sea, el Señor quiere que de veras nosotros, porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Si uno ama a alguien, uno va a hacer las cosas. Y las va a hacer de buena manera, no por obligación, sino que porque quiere hacerlo. Así que, ¿verdad? Como les decía, se cree que él le hablaba acerca de los peces, quiere saber si van a regresar a pescar o van a ser pescadores de hombres, que son las ovejas. Y aquí donde le dice ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Los corderos son las crías de las ovejas, o sea, como quien dice, los recién convertidos, cuídamelos, apaciéntalos. Pastorea, quiere decir que le provea comida espiritual, no tanto, ¿verdad?, comer comida que necesitamos, sino que lo espiritual, que le provea eso, porque él se iba a ir, claro, iba a venir el Espíritu Santo, pero él quería que los discípulos también pusieran ellos de su parte en cuidar la grey del Señor. Y pastorear en griego dice poimaino, que es atender, mantener, cuidar, instruir, enseñar, pero bíblicamente es espiritualmente, que quería que hiciera eso. Jesús quería restaurar a Pedro haciendo que se enfrentara al fracaso. Por eso le pregunta 3 veces, porque estas fueron las 3 veces que lo negó. No quería que se quedara fracasado o que se sintiera culpable. Jesús nos ama y nos perdona. Él quiere que veamos hacia adelante, no el pasado ni siquiera para voltear a ver. No, hermanos, el presente, hoy. Porque aún el mañana no sabemos qué va a pasar. Podemos que ahora el Señor venga por nosotros o dejemos de existir. Pero hoy es lo que tenemos que preocuparnos. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento en Marcos 12:30. Solo cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón podemos seguirle, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras fallas, de nuestras dudas, de nuestras faltas. Solo podemos demostrar que amamos a Jesús cuando nosotros amamos a otros. Como les dije anteriormente, en esto conoceráis
que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 3:35. Pedro no temía los pensamientos profundos e intelectuales de Pablo. Jesús le dejó la responsabilidad de cuidar sus ovejas y corderos. Al igual nosotros podemos hacer eso mismo que ellos hicieron, para que no se pierdan las almas, que las alimentemos con la palabra de Dios. Ahora el otro que les voy a hablar es acerca de Pablo. Su nacimiento fue en Tarso, en la ciudad de Cilicia, que hoy es Turquía. Ahí nació Saulo entonces. Ciudad metrópolis, una ciudad muy importante, porque como estaba en puerto, tenía había muchas cosas, mucho comercio. Y también ellos amaban la cultura, estudiaban filosofía. Filosofía es bien difícil de entender. Reflexiones sobre las propiedades, las causas, o sea, propiedades pero del ser humano. Las causas, efectos de las cosas naturales sobre el hombre y el universo. Ellos sobrepasaban Atenas y Alejandría. Tarso era una ciudad, se conocía como una ciudad universitaria. Ahí iban muchos de otros lugares a aprender filosofía, a hacer retóricas. Dios tenía un propósito definido, que naciera en Tarso, porque en Tarso la ciudadanía romana era dada. Y también Saulo de Tarso fue instruido en la ley por Gamaliel. Es una preparación excelente que tuvo sentido más después. Al principio, los padres querían que Pablo fuera un rabino, y por eso lo mandaron a Jerusalén, porque ellos mantenían siempre, como eran ortodoxos, ellos mantenían siempre la ley, aunque vivían en Tarso, pero ellos mantenían su ley judía, y querían que su hijo fuera instruido en la ley también. Así que él ya estaba siendo preparado para conocer hombres de toda clase de razas, tolerar hábitos, costumbres y familiarizarse con la cultura y saber del mundo en ese tiempo. Porque ustedes saben que los judíos no comen puerco, no comen muchas cosas, ciertos animales. Entonces ellos son bien meticulosos en eso, muy estrictos en eso. Y sin embargo Dios lo iba preparando a él allí, lo preparó para que él se familiarizara con la cultura. Así que la ciudadanía romana era dada a los que nacían en Tarso, y era difícil de obtener, pero se daba privilegios. La ciudadanía romana no permitía que se le pegara al ciudadano romano. El ciudadano romano tenía el derecho a él hablar ante un tribunal, él defenderse por sí solo y aún hasta pedir audiencia. Eso eran muchos privilegios de la ciudadanía romana. Pero su familia quería que él siguiera las tradiciones judías, así que lo mandaron a Jerusalén. Y Pablo continuaba con las tradiciones judías y también la lengua hebrea que había adquirido griego en Tarso, y el hebreo con sus padres. Porque cuando Jesús le habló camino a Damasco, le habló en hebreo. Dice Hechos 26:14. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea que Jesús le habló en hebreo. O sea que él, se ve que Saulo, porque iba y estaba como yendo en contra de Jesucristo, ahí vemos que él era un hombre bastante recio, que no le gustaba estar equivocado, él quería siempre tener la razón, estaba acostumbrado él a que lo que él hacía, sus planes, eso llevaba a cabo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para mí sería como cuando yo vine aquí a Estados Unidos, gracias al Señor, tuve la oportunidad de aprender inglés. Pero cuando yo tuve mis hijos, yo les hablaba español. Nacieron aquí, pero su primer idioma fue español. Yo les hablaba español en todo.
y de ahí fui enseñándoles inglés, y claro, cuando empezaban a la escuela, pues es inglés. Yo quería que mantuvieran, ¿verdad?, eso de hablar español, nuestra cultura, bueno, salvadoreña, ¿verdad?, ciertas cositas. Yo quería que ellos tuvieran eso, que no se los olvidara, porque aunque ellos habían nacido acá, pero yo quería que supieran y apreciaran la cultura salvadoreña y la cultura también mexicana. No sabía mucho de la mexicana, pero al menos les inculcaba que ciertas cosas que ellos celebran. Entonces los padres lo mandaron a Jerusalén para ser un rabino. Gamaliel era un notable maestro de la ley que tenían los judíos. Era de lo mejor, se podía decir. Y la capacidad de desarrollo que desarrolló Pablo fue tanto que él sobresalió a sus compañeros. Él tenía una manera de poder entender ciertas cositas que quizás sus compañeros, aún estudiantes normales, no lo podían captar. Pero ya era el Señor dándole esa habilidad, porque él después iba a tratar con muchos griegos que tienen tantas creencias. Entonces él tenía que estar bien ágil, bien listo para poderles contestar, ¿verdad?, de acuerdo a las cosas que el Señor le enseñaba. Y también tenemos que recordar que cuando Saulo fue a Jerusalén, todo lo de la ley, todo, es como decir la Biblia, pero aún ellos tienen más libros, todo tenía que ser memorizado. No era que agarraban un papelito, ¿verdad?, y no, lo leían, claro, lo estudiaban, lo comentaban, lo hablaban, pero todo eso estaba en su memoria. Por eso en muchos de los libros que él escribió podemos ver cómo tan fácilmente él puede acomodar una cosa con otra de otro libro, ¿verdad? Él fácilmente, porque te recuerdas, Isaías dijo esto, o Daniel dijo esto, o sea, él tenía esa facilidad por esa memoria que el Señor le había ayudado a agudizar, a hacerla más fina, más que él pudiera retener más ahorita que él estaba pues joven. Y también para él era importante saber las Escrituras, porque el saber las Escrituras le abría las puertas a las sinagogas donde estaban los judíos, porque él creía que cuando él conoció al Señor, él iba a ir a los judíos. O sea, él creía que los iba, decía, hoy sí me van a entender, hoy sí me van a creer, porque yo estuve como ellos, yo les voy a explicar. Y sí, hasta cierto punto sí habló con algunos judíos, pero no era el plan que Dios tenía. Dios tenía el plan para los gentiles, para nosotros. O sea que gracias a Pablo, nosotros estamos aquí, porque él habló a los gentiles y así fue como se expandió por todo el mundo. Así, porque él dice la importancia de la ley para calmar la conciencia y llenar el corazón, porque solamente Jesús pudo hacer esto. Si ustedes recuerdan, estamos estudiando el libro de Romanos y hablamos acerca de la ley y cómo, ¿verdad?, ellos se dieron cuenta de que nadie la puede, llenar, nadie la puede llevar toda, no se puede. Entonces nada más lo hacen, dice, para según ellos sentirse bien con ellos mismos, pero en sí nadie puede llegar a llenar ese requisito de la ley, solamente Jesucristo por su gracia. Entonces, como él sabía la impotencia que sentían sus colegas judíos, entonces él decía, hoy yo voy a ir, hoy sí me van a creer. Y le voy a leer aquí, y pueden seguir conmigo si gustan. Es Hechos 26 del 1 al 32. Esto es muy importante y traten de poner atención a lo que dice el Señor. Tienen muchos conceptos que ahorita son para nosotros también. Si lo tienen, Hechos 26.
Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Era uno de los privilegios de ser ciudadano romano. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Él no podía ser acusado sin antes tener un juicio, y esto es lo que él estaba haciendo, porque lo estaban acusando de algo que no. Vida anterior de Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, que fue cuando fue a estudiar, la conocieron todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era un fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y es lo que está hablando acerca de la ley. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él era el seguidor de los cristianos, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Relata su conversión. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en mi comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Si pueden ver aquí cuando le dice: ¿quién eres, Señor? O sea que Pablo sabía que no era cualquier persona, que era el Dios viviente. Por eso le digo, solamente se le decía Señor a Dios. Entonces él pudo reconocer y le dijo: yo soy Jesús a quien persigues. Porque Jesús sabía de que Pablo amaba las cosas de Dios, era celoso con las cosas de Dios, pero todavía él no había captado que Jesús era el Mesías del que hablaba Isaías. Entonces dice: librándote de tu pueblo, o sea que dice, y aquellas en que me apareceré a ti. Ahora dice: librándote de tu pueblo, gentiles, o sea que él lo estaba librando de ellos porque querían matarlo, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nosotros somos los gentiles. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo obedece a la visión porque él ama a Dios y él puede sentir que esto no viene de cualquier humano, viene de Dios. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, él reconoció, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme,
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, porque Dios fue el que hizo todo, Él lo salvó en muchas cosas, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Cuando Él habla de pequeños y grandes, quiere decir que quizás habló a reyes, pero también a la gente común. Pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Por qué? Porque Él sabía la ley, Él sabía las palabras, Él sabía la palabra de Dios. Por eso Él sabía de que lo que decía Jesucristo, lo que decían otros, Él lo podía comparar con lo que había aprendido. Entonces Él decía, no, esto viene de Dios, Él es el Mesías. Dice, y los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, a nosotros. Pablo insta a Agripa a que crea. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo en gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, aún él también había oído. Pues no se ha hecho esto en algún rincón, o sea que ha estado expuesto a todos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué lástima, ¿verdad? Que se haya arrepentido. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero ya todo esto ya estaba programado por el Señor. Ya todo esto ya el Señor ya lo tenía para que él fuera él fuera a ver al César. Entonces aquí podemos ver cómo Pablo, porque conocía el Antiguo Testamento, eso fue lo que les enseñó que eso se había cumplido en Jesucristo, a los judíos primero, a los gentiles después. Y él trabajaba mientras él hallaba una carrera o mientras el Señor le decía dónde ir, él trabajaba, porque él no quería que la gente dijera, oh, yo le di dinero a Pablo, o él estuvo aquí conmigo y aquí él no tuvo que hacer nada más comía y descansaba. No, él estaba acostumbrado y sus padres lo habían acostumbrado, los judíos acostumbraron a los niños a que tenían que trabajar. Mientras ellos estaban estudiando, ellos trabajaban, proveían, ayudaban. Entonces, porque dice que él, ¿verdad?, cuando perseguía a los cristianos, dice, él también, dice, lo hizo en Jerusalén. Entonces, cuando él fue a Damasco, porque él quería, él estaba enojado con los cristianos, porque ellos creían que Jesucristo era el Mesías del pueblo judío, y para él, esto era una blasfema, para él estaba convencido que él llevaba el trabajo que Dios le había dado, que era deshacer de toda esa gente que se estaba diciendo cosas que no eran, blasfemias. Él estaba creyéndolo por el amor que tenía a Dios. Y como Dios veía ese amor para con Dios, Dios le quitó, ¿verdad? Por medio de esa vez que fue, que lo cegó, después Ananías oró por él, entonces ya él fue diferente, pudo ver. Y por eso es que a veces nosotros le hablamos a la persona y uno dice, ay, pero no creen, y siguen en lo mismo, y no me están creyendo lo que yo les estoy diciendo. Pero ustedes sigan orando, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad, que es la palabra de Dios, los hará libre.
Yo muchas veces cuando he hablado con personas católicas, le digo, ¿saben qué? ¿Usted ama a Dios? Sí. Que busque, lea su Biblia. Y va a ver, si usted está buscando al Señor, quiere más del Señor, quiere conocerlo más, Dios se va a mostrar a usted. Porque Él sabe que usted le está buscando. Y Él es el que le va a enseñar, y el Espíritu Santo es el que le va a convencer. Nosotros no, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Entonces, hasta ahí, cuando Él pudo ver, como dicen, se le quitaron las escamas, que Él pudo ver, entendió la gracia del Señor Jesucristo. Dios le escogió para mostrar lo que Dios puede hacer en el hombre pecador, de duro corazón. La gracia y el amor de Dios lo cambian. Para Pablo fue difícil regresar a Jerusalén, porque cuando él regresó a Jerusalén, ya cambiado, renovado, cristiano, los judíos no lo querían, porque decían traidor. Le decían traidor. Y ahí, también los cristianos lo excluían y no creían que él era genuino. Él creían que era un espía. Dicen, no, está un poquito desequilibrado, o sea, diciendo, está loco como que antes perseguía a los cristianos, los perseguía, los mataba, y ahora nos defiende con tanta pasión. O sea, sí sería algo, ¿verdad?, para que uno dijera, no mucho le creo a esta persona, pero, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y aquí viene otro hombre que le ayudó mucho también. Por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar al Señor y ya nos convertimos, vamos con nuestras familias, con nuestras amistades, ahí vemos nosotros que ya no encajamos, ¿verdad? Las cosas que uno hacía antes ya no es igual. Entonces así me imagino que se sentía un poquito Pablo, ¿verdad? Ya no encajaba, ya esa vida ya no era para él. Entonces, y aquí viene un hombre que le ayudó, porque los apóstoles lo excluían, lo hacían a un lado, no le creían. Pero vino Bernabé. ¿Y se acuerdan qué significa Bernabé? El pastor nos dijo, ahora que estamos... y por cierto, Génesis, ¿sí te acuerdas? ¿Qué significa Bernabé? Porque lo estudiamos en la escuela bíblica. ¿No? Es hijo de consolación. O sea que Bernabé ayudó mucho para que los demás creyeran en él, y decía, no. Y en 1 Timoteo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a los pecadores, de lo cual Él dice, yo soy primero. Pero por esto fue recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, su favor, su perdón, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ese está en Timoteo 1, del 12 al 17. Y Pablo era como muchos de nosotros. A él no le gustaba que le llevaran la contraria, era bien competitivo, no aceptaba el fracaso, pero ahora que era cristiano ya no podía reaccionar de esa manera. O sea que él tenía que ser diferente, había sido rechazado en las sinagogas, que eso nunca había pasado antes por la inteligencia que él tenía en la palabra. Y sin embargo hoy él estaba viendo, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando por amor a Cristo.
Y nosotros también, ¿verdad? Antes éramos fulanito de tal o fulanita de tal. Ahora dicen, ahora se hizo aleluya. Y hasta le dicen, aleluya, aleluya. Sí, una vez me dijeron a mí. Y me molestó. Era nueva en el Señor. Pero no saben que aleluya es gloria a Dios. Así que si le dicen, ahora es un aleluya, sí, gloria a Dios. ¿Verdad? No lo saben. Así que allí fue cuando Pablo se dio cuenta que aunque Dios le permitió ir con los judíos, hablarles del Señor, hablarles de Cristo, pero claro, no lo creyeron. Entonces ahí fue cuando se dio cuenta que Dios lo iba a mandar con los gentiles. Entonces muchas veces, y vemos en los estudios de Romanos, en Hechos también, nuestro pastor nos dice, ¿verdad?, que él se metió en muchos problemas por eso, porque todavía quería él, se gloriaba mucho a veces del pasado, de lo que él sabía, ¿verdad? Pero sabemos que en Cristo muchas cosas ya no son iguales. Y fue cuando él, dice, fue a Arabia, al desierto, a lo más, él quiso quitar toda comodidad, como Moisés antes de ser usado, como Isaac, como Josué, que estuvo, ¿verdad?, lejos. Entonces ahí fue cuando él fue a recibir instrucciones del Señor Jesucristo, y Jesucristo le enseñó en esos años. Entonces cuando él regresa, ya es un Pablo diferente, humilde, amoroso con los creyentes. Él siempre nos insta a que anunciemos a Cristo, comunicar la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando te sientes, hablar de Dios, y cuando no te sientes, habla del Señor. Habla del Señor. Ser un ejemplo en nuestro testimonio. Nos enseña también el valor de la salvación. Créanme que ahorita que estamos estudiando el libro de Romanos, hermanos, cada vez que yo leo la Biblia y estudio y tengo un librito que me ayuda a entenderlo un poquito más, yo lloro. Porque siento que, luego, Señor, como les decía, creí que sabía algunas cositas, pero ahora estoy como que mi entendimiento espiritual está siendo llenado, y como que a veces siento como que el Señor está ahí a un lado y me dice, mira esto, mira acá. Y eso me está haciendo a mí aún amar más mi salvación. Y es lo que Él quiere, que valoremos la salvación, ¿verdad? Que dejamos la vida del pecado y la dedicarla a la santidad, ¿verdad? Entonces ahora con Pedro y Pablo, ¿por qué los dos? Los dos tienen un trasfondo diferente. Fueron importantes para el crecimiento de la iglesia. Dios los preparó, los capacitó, les quitó muchas asperezas, ¿verdad? Pedro era uno que rápido se enojaba, ¿verdad? Y como quizás muchos todavía, pero decimos, Señor, ayúdanos. Todos los días sus misericordias son grandes, nuevas son cada mañana, recordemos eso. Pero Dios los preparó. Pedro no tuvo una educación, ¿verdad?, filosófica como la tuvo Pablo. Era muy arrebatado, pero tenía coraje. Pero aún, a pesar de todo eso, el cambio de Pedro lo dice en Hechos 5:15, cuando dice que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Cuando sabían que él iba a pasar, dice que tendían a los enfermos allí, para que cuando él pasara, con solo su sombra, eran sanados. Imagínense la diferencia, ya un Pedro restaurado, fortalecido, ya no el mismo que negó al Señor, y aún el Señor le dejó, ¿verdad?, que guardara, que cuidara de su iglesia. Y también nos quiere enseñar de que a pesar que tengamos estudio o mucha letra, Pablo lo tuvo mucho, inteligente. Cosas que los griegos, la filosofía griega es bien difícil de entender, y sin embargo él sabía todo, la retórica y todo. Pero de todos modos Dios nos enseña, aunque él tiene estudio, y sin embargo a Dios no le importa eso, porque Dios hace lo que Él va a hacer. Tanto puede levantar a Pedro y darle una inteligencia, como le dio también a todos los que hicieron grandes cosas, el Señor los preparó en el desierto. O sea, es bueno saber
la palabra, es bueno saber la historia, pero cuando Dios capacita, levanta, no importa si tiene educación o no tuvo educación, es como el Señor para ese crecimiento. Y eso es lo que el Señor quiere a nosotros, animarnos a que no importa lo que haya pasado en el pasado, nosotros tenemos que seguir enfrente, a frente, mirar que nuestro enfoque esté en Jesucristo. Acuérdense que también Pedro, él cuando vio al Señor y le dijo, y que parecía como que fuera un fantasma, le dijo, Señor, si eres tú, ayúdame a que yo camine. Y digo, ven. Y él empezó a caminar en el agua. ¿Y qué pasó? Cuando dice que su mirada se desenfocó del Señor, empezó a ver las circunstancias, aquí está hondo, aquí quizás anda por ahí un tiburón, empezó a hundirse. Señor, ayúdame. O sea que cuando nosotros, hermanos, estamos con nuestra mirada en el Señor, las cosas que pasen aquí alrededor no van a ser importantes, no nos van a desubicar, pero tenemos que constantemente decirle, Señor, ayúdame, que mi enfoque seas tú. Hoy, este día, quiero buscarte, quiero servirte, ¿verdad? Hay en manera o en qué hora del día sea mejor que estemos enfocados en el Señor, ¿verdad? Porque Él quiere ayudarnos. Con todo esto del COVID, ha sido bien difícil, ¿verdad? Hemos estado aislados, aunque están con sus familias en casa, pero no es la misma convivencia. Pero ahora que ya nuevamente estamos regresando, el Señor quiere que haya un avivamiento. Pero hermanos, el avivamiento no crean que es toda la iglesia. A veces sí pasa, pero a veces es así, se va. El avivamiento es en cada una de las personas. Así es como empieza el avivamiento. Cada una de las personas y después todas juntas estamos en el mismo sentido. Y eso es lo que el Señor quiere. Okay. Entonces eso es lo que les traía. Yo no sé si era pensamiento, pero yo creo más estudio, no sé. Pero es algo que, bueno, aprendí yo mucho. Y créanme que también lo que hemos aprendido con el pastor es lo que hemos visto. Y ahí es cuando yo quiero hacer eso, porque muchas veces yo tengo familiares, ¿verdad?, que se menosprecian porque no han tenido estudio. Pero como yo le digo, dígale, pero usted mire esto, usted evangelizaba en el hospital, ¿cuántas almas no trajo al Señor? Y le digo, y otras personas que quizás tienen estudio y son cristianos, quizás ni una almita, no sé, no quiero poner a nadie abajo, pero no importa, hermanos, Dios lo va a usar, pero en hablar la palabra todos tenemos que hacerlo. Eso, ya sea que tenemos estudio o no tenemos estudio, Dios no hace excepción de personas. ¿Okay? Y que el Señor nos una, ¿verdad?, para que seamos uno en ellos. Y ahorita